Ahora continuamos. Solo quiero ver así sí tengo micrófono y quiero ver si ya ingresaron. Muy bien. Muy bien, entonces como les decía y finalmente, permítanme, y finalmente las áreas el área esta de color amarillo son la llamada área de supresión, que es donde actualmente se están haciendo mayores aplicaciones para ir suprimiendo, como su nombre lo dice, o ir bajando los niveles poblacionales de las plagas. Y así es como supuestamente debería de ir el mapa progresando hasta tener todo el mapa verde, por así decirlo, es decir, libre de la plaga. Y aquí tenemos algunas fotografías de los centros de cuarentena, los puestos de inspección cuarentenarios de algunos lugares acá en Guatemala. Acá estos tres son estos que estoy señalando con las flechas. Tenemos este es el de Huehuetenango, creo yo. Y dos de Petén. Entonces, los puestos de cuarentena pueden ser puestos de cuarentena que están dentro del país, esos eso se le llama cuarentena interna. Los puestos de cuarentena que están en las fronteras, o no precisamente en fronteras, pero que sí regula el ingreso de producto a Guatemala, por ejemplo, que esté en Puerto Quetzal, que esté en el aeropuerto, o si efectivamente en la frontera, por ejemplo, de Tecumumán, México y Guatemala, estos puestos que regulan ese ingreso internacional son puestos llamados de cuarentena internacional. Los que están adentro del país y regulan el paso de mercadería dentro de Guatemala es cuarentena interna y el internacional, cuarentena internacional. Adicionalmente, ¿qué es lo que dejan pasar? Por ejemplo, este cuadro es del programa Moscamed y me está diciendo, bueno, ya que tengo las frutas y verduras, ¿qué voy a dejar pasar y qué debo de hacer? Si la persona que está en el puesto de cuarentena, la persona que va pasando por ahí, que está siendo inspeccionado, lleva café cereza, caimito, guayaba, pera y naranja agria, se le decomisa. No importa la cantidad que lleve, se le va a decomisar. A esto es a lo que se le llama una cuarentena total, porque no importa la cantidad, se lo voy a decomisar. También tenemos una cuarentena parcial. ¿Y a qué le llamamos cuarentena parcial? Todo este listado que tiene aquí el programa Moscamed, si lleva cualquiera de ellos, si lleva melocotón, albaricoque, cerezas, uvas, ¿qué más? Jocote de corona, cualquiera de estos que están acá, si lleva cualquiera de ellos, es una cuarentena parcial porque actúa de la siguiente forma. En grandes cantidades se trata. ¿Qué quiere decir con que se trata? En grandes cantidades, entonces usted va a pagar, le voy a aplicar un tratamiento cuarentenario, es decir, le voy a aplicar algún fumigante para desinfectar, para garantizar que si va larva la mate o algún adulto, pero principalmente larva, ¿verdad? Un adulto pues es más difícil, a menos que vaya en cajas. Si lleva larva la mata y lo puede pasar. En pequeñas cantidades, como este proceso de desinfección o de tratamiento, pues es más complicado hacerlo solo a un poquitito, entonces se le va a decomisar. Esa es una cuarentena parcial que va a depender a este tipo de producto, depende de la cantidad, se le deja pasar luego de un tratamiento o se le decomisa, si es muy poquito. Y también vamos a tener frutas y vegetales de libre circulación, así que yo llego al puesto de cuarentena y si llevo aguacates, aceituna, banano y plátano, por ejemplo, pasa sin ningún problema, sin tratamiento y sin ningún problema, pasa a donde yo lo quiera llevar. En eso consiste, entonces, ahí tenemos 4 tipos de cuarentena.
¿Qué más hace el programa Moscamed? Hace entonces en el puesto de cuarentena la inspección en el vehículo, que es lo que llevo. Si son grandes cantidades, pues aquí se va a una cámara donde se va a tratar, es decir, a fumigar, o bien se le va a decomisar. También programa Moscamed hace algunas inspecciones en puestos de mercados para ver cómo se encuentra la fruta que se está vendiendo en ese lugar. Bueno, eso sería todo el tema de Moscamed. Como empecé a hablar con la mosca del Mediterráneo, entonces voy a continuar hablando de algunas otras plagas en cítricos para avanzar un poquito. No sé si hay alguna duda con el programa Moscamed. Ahí estamos. Bueno, otras plagas de importancia en cítricos, tenemos algunos que son los chupadores, como los áfidos y la mosca blanca en cítricos, que para establecer un manejo integrado de ellos podemos considerar algunos tipos de control que se adaptan muy bien, como por ejemplo el control biológico a través de crisoperla, el uso de aceites vegetales, porque el aceite vegetal lo que hace es que obstruye los poros, los espiráculos por donde el adulto pueda respirar. Entonces lo que va a causar es una sofocación o asfixia, y así lo vamos a controlar. El uso de trampas amarillas, la eliminación de malezas y claro, el control químico, que eso si ya la población está creciendo mucho, pues podemos suprimirla de esta forma o bajar su población. Otras plagas importantes en el control químico, tenemos las querezas, escamas y cochinillas, que estoy segura que ustedes han visto más de alguna de estas en cítricos. Entonces para ellos también tenemos enemigos naturales como Rodalia cardinalis. Esta es una tortolita o mariquita. Nuevamente aceites vegetales que funcionan de la misma forma. Tenemos un control mecánico a través de las podas. Si se recuerdan, nosotros hablamos que en el caso de podas en insectos, estaríamos hablando más de insectos que tienen muy poca movilidad, como en el caso precisamente de estos, que ellos llegan y ahí, digámoslo así, se anclan a la hoja y ya no se mueven. Y algunos, como algunas cochinillas, que se van a mover, pero muy poquito, entonces ahí podemos hacer algún tipo de control a través de podas. Tenemos el minador de los cítricos, a diferencia del minador de la hoja, permítanme. Para escamas de suculentas. Eh, buena pregunta. No sé decirle exactamente. Sí, he leído un poco de esto, pero nunca lo he aplicado. Sí he leído un poco del uso del alcohol para estas, y precisamente en suculentas, pero nunca lo he usado, nunca lo he aplicado, pero sí he leído que lo han recomendado, entonces sí sería de hacer la prueba. Pero sí hay literatura que lo recomienda. Bueno, plagas, minador de las hojas, como les decía anteriormente, tenemos el minador que ya habíamos hablado anteriormente, en algún momento salió al tema el minador de la hoja, es esta mosca minadora, y efectivamente fue un ejemplo de plagas de importancia cuando vimos el orden de Diptera, vimos a la mosca minadora. Aquí tenemos un minador, pero este minador está dentro del grupo de los Lepidoptera. Lo mismo, ¿verdad? Tenemos el huevecillo, la larva perfora la hoja y empieza a hacer sus túneles, sus minas, donde se está alimentando. Aquí también podemos hacer podas, también tenemos a un enemigo natural, tenemos el uso de aceites minerales, pero en este caso los huevecillos. Recuérdense que las larvas están protegidas en el mesófilo de la hoja. Otras plagas muy importantes en los cítricos, existen varios ácaros, pero Brevipalpus es uno de los ácaros más importantes porque él es el vector del virus de la leprosis de los cítricos. Entonces, ese es lo que lo hace mucho más importante, porque, se me fue la diapositiva. Primero que no pasa y después que se van solitas. Voy a regresar. Entonces, denme un segundo, solo voy a conectar la computadora. Un segundito.
Muy bien. Entonces, como les decía, es de importancia por ser vector de leprosis de los cítricos. La leprosis de los cítricos es una plaga muy importante en ellos y en muchas ocasiones el control, ya que el árbol ha sido infectado con este, es la eliminación del árbol. Entonces, el manejo preventivo es bien importante. Y cuando nos encontramos con ciertas enfermedades, como por ejemplo viróticas o de bacterias, que son los insectos, los virus, el principal control no está en sí en la enfermedad, sino que el control del vector, que en este caso sería el control de los ácaros, ¿verdad? Tenemos algunos elementos de control, de distintos tipos de control para el manejo integrado, control biológico, Phytoceilus persimilis. Si ustedes se recuerdan, cuando vimos control biológico, este fue un ejemplo de un ácaro que se alimentaba de otro ácaro. Tenemos a Chrysoperla. Chrysoperla es un género del mismo grupo de las crisopas. Aceites vegetales, podemos utilizar podas, el control de malezas, el azufre muy efectivo y acaricidas en sí. Pero lo más importante es también la eliminación de hospederos alternos, que no solo en el caso de Brevipalpus, no solo son malezas, sino que hay muchas ornamentales que también pueden ser hospederos alternos. Diaforina citri es un cílido, este que estamos viendo acá. El aparato bucal picador chupador también se alimenta de la savia, pero uno de los aspectos más importantes de Diaforina citri es que es vector de una bacteria, que es Guanlon o Greening o HLB, cualquiera de los tres es nombre común de esta bacteria. Entonces, ahí es donde cobra importancia. Por lo mismo que en el caso anterior, una vez contaminado el árbol, el procedimiento va a ser eliminarlo, ¿verdad? Entonces, es muy importante, nuevamente, igual que en el caso de Brevipalpus, el control del vector antes que tengamos la enfermedad en la planta. Entonces, ahí es donde es muy clave el control de este tipo de insectos. Los insectos vectores son mucho más importantes que cualquier otro tipo de plaga precisamente por eso, porque en la mayoría la enfermedad que transmiten es muy difícil controlarla. Entonces debemos de dirigirnos al vector antes de que llegue la enfermedad. En el caso de Diaforina citri también tenemos muchas plantas ornamentales hospederas. Limonaria es una de ellas, muy atractiva para Diaforina citri. Entonces, el caso de limonarias en algunas regiones se recomienda ni siquiera tenerla como en regiones cercanas a regiones productoras de cítricos para evitar precisamente esto. Sí, dígame, Jordi. Ella va a causar un amarillamiento, por eso de ahí viene el nombre greening, porque causa un amarillamiento como manchas cloróticas en la hoja, que en algún momento estas manchas cloróticas pueden confundirse con una deficiencia de manganeso, una deficiencia nutricional. Pero bien estudiada la mancha, podemos identificar fácilmente o pues podemos aprender a separar la deficiencia de manganeso con la sintomatología de la bacteria en sí. Empieza de esta forma y empieza en áreas localizadas del árbol. Conforme ella va creciendo, pues se va a ocasionar a otras partes del árbol. En estas partes localizadas donde ella va a empezar, pues va a ir avanzando, progresando la enfermedad, va a caer luego del amarillamiento, la defoliación, muerte de ramas de esas áreas por donde ella está empezando, y conforme pasa el tiempo y los años, porque no es tan inmediato, va a terminar matando al árbol por completo. Entonces, esa es básicamente la sintomatología. Los primeros síntomas los vamos a encontrar en la clorosis de las hojas. Como le explico, que se tiende a confundir, quien no conoce bien la sintomatología lo confunde con deficiencia de manganeso. Sí, tristeza de los cítricos exactamente es un virus. Sí, muy bien, Sergio, es correcto. Muy bien, entonces como les decía, esta sería así es como podemos identificar a Diaforina citri. Siempre va a estar su cuerpo más o menos dirigido como que estuviera viendo para abajo, así inclinado. Esta es una forma así como vemos acá, muy fácil de identificarlo. Formas del control.
tenemos a Tamarixia radiata a través del control biológico. Es un parasitoide que ha sido estudiado y que ha sido muy efectivo para el control de Diaforina citri. También nuevamente tenemos crisopas, moscas, las larvas de la mosca sírfide, que también ya sabemos que es un buen depredador de ninfas. El empleo de algunos entomopatógenos como Beauveria bassiana y Metarrhizium. Aceites vegetales también nos sirve para adultos y ninfas. El control de malezas, el control de plantas hospederas, como les decía, que no necesariamente malezas, pueden ser algunas otras ornamentales, que en este caso limonaria, y el uso de trampas amarillas, y en algunas ocasiones se han estudiado las trampas anaranjadas también para el control de esta plaga. Muy bien. Creo que, permítanme. Sí, entonces permítanme, solo voy a cambiar de presentación. Yo creo que ya la están viendo. Esta presentación es una que era la que les digo que es el complemento, es la tercera clase de esta semana, pero nosotros ya no la vamos a tener. Entonces la estamos adelantando, partiéndola en dos. Una parte hoy y una parte el día de mañana en la hora de laboratorio. O sea, a las 6:30 nos conectamos, paso lista, hago la revisión de lo que concierne al laboratorio y luego una pequeña explicación que es la otra mitad de la clase que estamos adelantando para esta semana. Entonces, les voy a presentar acá el manejo integrado de algunas plagas del cultivo de la papaya. En el cultivo de la papaya, una de las principales plagas es la mosca de la papaya. Esta es una de las plagas que nosotros vimos cuando vimos díptera, cuando vimos el género díptera. Yo les presenté varias moscas, les presenté Ceratitis capitata, que ya de esta también es una plaga importante en la papaya, pero yo ya no voy a hablar de ella, ya acabo de hablar. Y tenemos a Toxitrypana curbicauda. Si se recuerdan, cuando yo les hablé de esta mosca, les dije que el nombre científico de ella, curbicauda, viene precisamente por su ovipositor, que es muy largo y curvo. Y de ahí entonces el epíteto específico de su nombre científico, curbicauda. Entonces, ella es una plaga de tipo cuarentenario, pues también ya acabo de explicar a qué se hace referencia las plagas de tipo cuarentenario, y su manejo es igual al de Ceratitis capitata, que vamos a ver acá. Algunas cosas agregué acá en el tema de Ceratitis capitata que no se había visto anteriormente, que son las trampas tipo Jackson, que es estas trampas de triángulo, ellas presentan un atrayente, usan algunas feromonas, aquí lo tenemos, Trimesglure, para la mosca del Mediterráneo, y se llama trampa tipo Jackson, que nos sirve también. Esto sería un control etológico, ¿verdad? Este es un ejemplo de un control etológico. Tenemos el monitoreo de los frutos dañados por larvas de la mosca. Aquí podemos ver cómo ella hace el daño. Pues tenemos que partir la mosca y empezar a buscar presencia de larvas de la mosca. El enterramiento de frutos es lo mismo que habíamos mencionado con Ceratitis capitata, se hace la fosa, se colectan todos los frutos, se hace la selección o se recogen todos los frutos. Normalmente, Toxitrypana curbicauda va a ovipositar en frutos verdes. Esa es la estrategia de ella. Busca el fruto verde, allí oviposita y ahí empieza a alimentarse de la larva. Así que sí vamos a poder ir viendo, antes que la fruta llegue a un estado de cosecha, nosotros vamos a ver que esta es ya una fruta dañada por Toxitrypana. Entonces se corta
o si no, pues ella ya cayó, si el grupo, si el daño está más afectado, se recoge y se hacen las fosas y se entierra nuevamente por las mismas razones que ceratitis capitata. Entonces, el manejo es muy parecido, ¿verdad? Todo lo anterior que hablamos de ceratitis capitata. Lo único que no había hablado yo era de estas trampas tipo Jackson. Otra plaga de importancia en el cultivo, permítanme, en el cultivo de la papaya son ácaros tetranicus. Tetranicus creo que hablamos, ¿cuándo hablamos de tetranicus? Ah, sí. Cuando mencioné yo tetranicus, cuando di control biológico, nuevamente les dije, este es un ácaro que es fitófago, se alimenta de plantas, una plaga en plantas y era tetranicus. Y fituceilos, nuevamente, aquí aparece nuevamente fituceilos, un ácaro, este es un ácaro depredador de tetranicus. Entonces, conocidos como arañitas rojas, ellas se encuentran principalmente en el envés de la planta, el daño que ellas ocasionan, se van alimentando, succionando la planta y conforme ellas se alimentan van provocando unos puntitos cloróticos que posteriormente se vuelven marrón por el daño que ya han ocasionado. Cuando las poblaciones son muy grandes, sí vamos a encontrar la presencia de telaraña. Sí las vamos a poder observar en poblaciones grandes. Aquí, bueno, aquí ya tengo clorosis, el bronceado que les decía al alimentarse, y deformación, pueden ocasionar también una deformación y defoliación en casos muy avanzados. El manejo, el control de malezas, el uso de aceites vegetales, y aquí tenemos el control biológico propuesto para tetranicus. El picudo negro. El picudo negro, el daño, quien lo hace es la larva. El picudo viposita, pero la larva es la que va a ir barrenando el tallo de la papaya. Entonces, es una larva, acá la tenemos, de aproximadamente 6 centímetros de longitud. Nosotros podemos poner trampas con feromonas. Este es un control, dijimos, ¿cómo se llama este control? Trampa con feromona, es un tipo de control llamado. Exactamente, ¿verdad? Para el control de adultos, recuérdense que el adulto no me causa mi daño directo, pero sí oviposita y la larva sí me puede llegar hasta ocasionar la muerte de la planta. Entonces nosotros podemos utilizar estas feromonas que las puedo combinar con bagazo de caña o cáscara de piña o bien la misma papaya que puede tener algún insecticida, que en este caso se recomienda Lagnate, pero puede ser algún otro insecticida. Entonces, esta es una de las formas en que podemos controlar al picudo negro de la papaya. Tenemos también áfidos y pulgones. Estos son insectos chupadores nuevamente, ¿verdad? Transmiten enfermedades virales y es otra plaga muy, muy importante en la papaya. ¿Por qué es importante? Porque es vector del virus, perdón, aquí me equivoqué, del virus de la mancha anular. No sé si ustedes han visto, no sé si lo han visto en detalle, pero uno agarra una papaya y ve unos como círculos, como muchos anillos que forman como un círculo grande y un círculo pequeño adentro, en muchas partes del fruto de la papaya. ¿Alguien ha puesto atención a eso? Eso lo vamos a ver en fitopatología, de todas formas, bien, bien clara la sintomatología. Ese es el virus anular y por eso se llama así, porque tenemos esos dos circulitos, uno grande y uno pequeño adentro, como que formara un anillo. Entonces, ese es el virus anular de la papaya y causa mucho daño. Es una enfermedad, diría yo, una de las enfermedades más importantes en la papaya. Y aquí tenemos nuevamente su vector. Entonces, es bien importante el control de los áfidos, de los áfidos en la papaya. Podemos utilizar las trampas de color amarillo, eliminación de malezas, plantas hospederas, uso de aceites vegetales para su control. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario. No tengo ni idea de la hora y déjenme salir de aquí así puedo ver la hora. Ácidos. Estamos bien con la hora. Estamos muy bien con la hora. Todo bien, todo claro. Muy bien, ingeniero. Perfecto. Muy bien, pues esas, a ustedes sí les había dado las notas del examen.